¿Qué tal? Esta noche es muy especial. Hoy les voy a platicar, les voy a compartir de, de un proyecto muy novedoso que está promoviendo el Papa Francisco desde Roma y que en lugar de organizar una asamblea episcopal latinoamericana, como lo ha venido haciendo, como la Iglesia lo ha venido haciendo las últimas décadas, yo recuerdo desde Medellín y desde reuniones episcopales latinoamericanas anteriores, y hacen reflexiones, los obispos se reúnen para revisar cómo está sus comunidades, eh, y emiten un documento, pero ellos platican entre ellos. Ahora el Papa Francisco y los obispos decidieron que, que no van a hacer eso, sino que van a venir a las parroquias y van a preguntarle a las personas como tú y como yo, oye, pues tú cómo miras tu realidad. Pero hay algo muy interesante y hoy ten claro que te estoy platicando algo relacionado con tu rol, no solamente de madre o padre de familia, sino con tu rol de iglesia, porque el contexto que nos ocupa es dónde estarás tú y tus hijos en 10 y 12 años. Fíjate, muy interesante, la iglesia hoy está preocupada por mirarnos hacia futuro. Y imagínate, ahorita tú tienes a tus hijos imagínate en cierta edad, pero imagínate cómo estarán en 10 años. Pues fíjate que en 10 años eh, es un aniversario de el aniversario 500, se cumplen 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y la iglesia piensa, oye, pues vamos a trabajar un proyecto de 10 años para que estemos eh, encontrando la voluntad de Dios y siendo mejores y estando mejor en nuestras familias. Pero también en el año 2033 se cumplen 2000 años de la muerte y resurrección de nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, la Iglesia está promoviendo este diálogo, pero no piensa en la Iglesia abstracta, por eso estamos platicando aquí nosotros. Piensa en tu Iglesia familiar para empezar. ¿Qué tal con tus hijos? ¿Qué tal con tu pareja? ¿Qué tal con tus papás? ¿Qué tal con tu entorno? ¿Qué va a pasar en 10 años? A la iglesia le está preocupando. Y hoy vamos a entrar en esta materia. Verás, ¿qué podemos hacer desde hoy hasta allá? Es la pregunta de la iglesia. ¿Cómo podemos comprometernos para estar bien? Y la iglesia está planteando, el Papa, los obispos en Latinoamérica, y hoy el párroco y la comunidad de esta parroquia, nos estamos preguntando y te estamos invitando a responder. Y bueno, a ti que estás en nuestra comunidad, te invitamos a responder en tiempovibrante@gmail.com estas preguntas e inquietudes. Oye, de aquí a 10 años, tú puedes revisar las preguntas y sobre todo enfocarte a las que más, aquellas donde realmente vas a actuar. O sea, no te preocupes en responder aquellas que no te competen, no viene al caso, no les entiendes. Enfócales a aquellas que te incluyen a ti, porque son preguntas contundentes, son preguntas sumamente importantes. Vamos a empezar, por ejemplo, con la pregunta a favor del trabajo. ¿Algunos de ustedes tienen hijos que hoy son jóvenes, adolescentes? ¿En 10 años cómo estarán? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos poner en práctica algo para que ellos tengan trabajo? O si tienes tus hijos pequeños, oye, tú tienes trabajo, tienes buenos ingresos, ¿qué puedes hacer? ¿Y qué podemos hacer como iglesia? ¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos y coordinarnos para hacer algo pronto? Porque esto no solamente le urge a la iglesia, te urge a ti. Entonces, ¿crees que el trabajo es importante y actuar hoy como iglesia en temas de trabajo, incluirnos nosotros? Entonces, aquí están estas preguntas. Vamos a la siguiente. Recuerda que estaría, si a ti te importa pensar qué va a pasar de aquí a 10 años con este tema, por favor, responde estas preguntas y
Recuerde el correo electrónico tiempovibrante@gmail.com. Vamos ahora a la segunda pregunta. Imagínate en 10 años a tus hijos. ¿Son depresivos? ¿Ansiosos? Cuando se encuentran ante situaciones que les exigen, se estresan. ¿Cómo van a estar en 10 años? ¿Qué acciones vas a emprender para ayudarles? O tú y tu pareja o la gente de tu entorno, ¿qué ambiente crean con estas situaciones de estrés? Nuevamente, si esto te impacta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos poner en práctica eso? ¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacer algo pronto? Recuerda, si esta actividad te involucra, tiempovibrante@gmail.com. Respuesta a estas dos preguntas. Vamos a la siguiente. El siguiente planteamiento del Papa y de los obispos. Oye, la violencia. Aquí se habla de la violencia local. Puede ser la violencia dentro de la familia y en el entorno. ¿Cómo estará en 10 años tu colonia, las colonias del entorno, la política, los comerciantes, los, eh, pues aquellos que vienen a amenazar a tu familia o a los grupos en el entorno? ¿Cómo estará en 10 años? ¿Nos involucra ahora? ¿En tu casa? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo te manejas tú? ¿Generas violencia? ¿Tu pareja genera? ¿Tus hijos generan violencia? ¿Los abuelos? ¿La gente de tu entorno? Si este, si este fenómeno te impacta, por favor, responder. ¿Qué puedes hacer o qué podemos hacer? Podemos, como iglesia local, ¿cómo podemos ponerlo en práctica? ¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos y coordinarlos pronto? Tiempovibrante@gmail.com. El número 4. Oye, si te impacta, migrantes. Los migrantes son seres humanos como nosotros, con sus peculiaridades. Si este fenómeno está cerca de ti, tú eres un migrante, estás en esta parroquia o conoces a algún migrante y te impacta, para bien o para mejor o para mal, ¿qué podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? ¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos y coordinarnos para hacerlo pronto? Tus respuestas a tiempovibrante@gmail.com. Al Papa y a los obispos les interesa, oye, a favor de los pobres, eres, tus hijos viven en situación de pobreza, en tu entorno hay pobres. En 10 años, ¿cómo quieres que estén tus hijos? ¿Cómo quieres que actúen ante este fenómeno? Por favor, si a ti te involucra este fenómeno, ¿qué podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? Al Papa y a la Iglesia, a esta parroquia le interesan. ¿Con quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacer algo pronto? Eh, de aquí a 10 años. Tiempovibrante@gmail.com. 6. A favor de la participación ciudadana. La participación política. De aquí a 10 años, ¿cómo quieres que estén tus hijos? ¿Quieres que sigan dependiendo de los políticos de ahora? ¿O quieres que ellos participen como participan los políticos de ahora? ¿Quieres que se siga manteniendo la vida política como hasta ahora se está dando? Si debe haber una participación ciudadana inteligente, con principios y con valores, ¿crees que hay que empezar a formarla en 10 años o ya? ¿Cómo vas a participar? ¿Qué podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? ¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto? Tiempovibrante@gmail.com. Al Papa y a nuestro párroco le interesa. Número 7. A favor de incluir, fíjate, muy interesante estas declaraciones. A la Iglesia le interesa incluir esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes, etcétera. ¿Te sientes cercano de esta situación? ¿Conoces personas cercanas que te influyen o tú estás en alguna de estas situaciones? Pues al Papa y a este párroco le interesa. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos ponerlo en práctica?
¿Con quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto? Tiempovibrante@gmail.com. 8. Los enfermos. En 10 años, ¿cómo estarán tus hijos? ¿Cómo vas a prevenir de que no sean enfermizos? O si se llegan a enfermar, ¿cómo vas a prevenir que puedan ellos responder, atender o tú atenderlos? ¿O tú eres enfermizo? O si tú te enfermas en 10 años, ¿qué va a pasar? O en el tiempo. ¿Cómo vamos a ayudar a los enfermos? ¿Cómo te vas a ayudar tú? ¿Cómo ayudar a los hijos? ¿Cómo ayudar a nuestros enfermos en el entorno? ¿Qué podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? ¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto? ¿Crees que esto sea necesario? Si te involucra, tiempovibrante@gmail.com. Ayudar a quienes viven en zonas de riesgo. Al Papa y a nuestro párroco le interesa. Si tú estás en zonas de riesgo geográficamente, la iglesia existencialmente, con muchos problemas, o conoces personas, a veces la propia parroquia puede estar en situaciones así. ¿Qué podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? Aquí tiene que ver esto con participación ciudadana. ¿Con quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacerlo pronto? De la iglesia. Nosotros tenemos que tomar acciones como iglesia. Si estás en esta situación o conoces o quieres apoyar, tiempovibrante@gmail.com. Esperamos tu respuesta. ¿Conoce a personas que están en situación de duelo por la pérdida de sus seres queridos? ¿O tú crees que la muerte no va a llegar? ¿Cómo la enfrentas tú? ¿Cómo la enfrentarán tus hijos? ¿Crees que debes prepararlos? En nuestro entorno, ¿reconoces que la gente está muriendo? Entonces, ¿cómo ayudar a quienes viven en duelo o cómo preparar para futuros duelos? ¿Qué podemos hacer si esto te involucra? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica en la parroquia? ¿Con quién o quiénes podemos organizarnos o coordinarlos para hacerlo pronto? ¿Puedes participar? Venga, tiempovibrante@gmail.com. Al Papa y al párroco le interesa. Oye, ¿y qué pasa con los adolescentes? Si tus hijos son niños ahorita, en 10 años serán adolescentes, jóvenes, y en su desarrollo integral, ¿cómo involucrarlos? ¿Cómo ayudarlos a que deseen un proyecto de vida? Y no solo lo deseen, tengan herramientas para poderlo resolver. ¿Cómo podemos apoyarles? ¿Cómo te vas a involucrar desde ahorita? O tú mismo, si eres joven, tu proyecto de vida ya lo tienes. Oye, al Papa le interesa que lo haya. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos ponerlo en práctica? Tiempovibrante@gmail.com. ¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos para hacer esto pronto? ¿Tú puedes apoyar? Venga, comunícate. Necesitamos respuestas. O ayudar a jóvenes en situaciones de violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas. ¿Tú crees que los papás de estos jóvenes hace 10 años pensaban que sus hijos iban a tener problemas con el narcotráfico, con la trata de personas, o iban a ser parte, o estuvieran involucrados? Te aseguro que no lo pensaron, te aseguro que no, y menos si son padres que se preocupan por sus hijos. Pero ¿qué crees? Las cosas suceden. ¿Y qué tenemos que hacer para prevenir? ¿Cómo podemos participar ahora? ¿Tú crees que debes cruzarte de brazos y pensar que a ti no te va a pasar? ¿Que tus hijos no van a estar en estas situaciones? ¿Qué podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? Al Papa le interesa, a tu párroco le interesa. ¿Con quién o quiénes podríamos organizarnos o coordinarlos para hacer algo pronto? No digas que lo haga el gobierno, que lo hagan en la parroquia. No, nosotros tenemos que hacerlo. Si tú tienes alguna idea, venga, tiempovibrante@gmail.com. Ah, la familia, la familia. Lo mismo en 10 años. ¿Cómo quieres que estén tus hijos en familia? ¿Quieres que estén marginados, aislados? La familia va a tener problemas seguramente, como los tiene ahora. Pero, ¿cómo vas a ayudar a tu familia, tu pareja, a tus hijos, a tu familia nuclear y extendida? Si estás involucrada y te interesa este tema, porque quieres que tus hijos y tú y el mundo esté mejor como lo quiere el Papa y el párroco, oye,
qué podemos hacer y cómo podemos ponerlo en práctica ya. ¿Con quiénes o quiénes podríamos organizarnos o coordinarnos? Por favor, tiempovibrante@gmail.com. Oye, a favor de la comunidad, ¿qué crees? Si tú vives en una comunidad con alto riesgo, en una comunidad donde hay problemas existenciales, donde hay narcotráfico, trata de personas, donde hay pobreza, donde hay falta de fe, donde hay desconexión, donde hay odio entre los que viven en esa comunidad, ¿crees que eso le convenga a tu familia? Y si en 10 años no se cuida esa comunidad, tú has visto cómo de pronto colonias que eran muy sanas, muy felices, de pronto ya están siendo presas de, de situaciones que no se desean o no se deseaban. De pronto políticos, por la falta de participación ciudadana, se dejan entrar políticos que en lugar de ayudar afectan, o que de pronto no se cuidan los grupos que llegan, o llegan grupos o familias que pues no nos importa y descuidamos, y en 10 años puede estar tu colonia, tu casa, si no es que ya se encuentra así. Oye, hay que hacer algo por la comunidad. No esperemos a que lo hagan los otros. ¿Qué podemos hacer y cómo podríamos ponerlo en práctica? ¿Con quiénes podríamos organizarnos o coordinarlos para hacerlo pronto? Le interesa al Papa Francisco, le interesa a tu párroco. Así que tiempovibrante@gmail.com, tus respuestas a los temas que a ti te afecten. Es sumamente importante que te involucres y solamente así podrás ser parte de este movimiento que viene desde Roma, que está abarcando a toda la iglesia y que nos involucra en la parroquia. En breve vamos a, a lograr reunir tus respuestas y las vamos a presentar en la parroquia. Vamos a darnos esta semana y yo creo que 2 semanas más va a ser todo el mes, todo este mes. Vamos a darnos 3 semanas y vamos a armar todas las propuestas que vengan. Si puedes compartir este video, si puedes enviarlo a personas de tu comunidad, de tu familia, que tú creas que puedan involucrarse para temas que te interesan, por favor, mándanos los datos porque vamos a actuar en nuestra parroquia. Bueno, sin otro particular, esta es la asamblea eclesial a la cual nos invita el Papa Francisco, nuestros obispos, nuestro obispo y nuestro párroco. Así que esperamos tus respuestas. Puedes ver este video cuantas veces quieras porque las preguntas son el eje de nuestra actividad de aquí a 10 años y vamos a hacer un plan para que nos beneficie a todos desde la parroquia. Si tú te sientes solo y sientes que no estás apoyada o apoyado, pues acércate, tiempovibrante@gmail.com y acércate a la parroquia. Que estés muy bien. Hasta pronto.